Bienvenidas, amadas hermanas, al podcast de la Biblia a la Vida, esta nueva temporada y este nuevo año también, porque ya, aunque el año lleva varios días, bueno, lleva un mes completo, Charvela, Sí. no nos habíamos visto por aquí y estamos felices de poder estar de vuelta, de estarnos imaginariamente viéndonos, porque nosotros no la vemos a ustedes, pero ustedes sí nos ven, así que para nosotras eso es suficiente y nos llena de gozo el poder venir en esta nueva temporada con nuevos recursos, con Biblia abierta para traer las verdades de la palabra de Dios aplicadas a tu vida diaria y a la vida nuestra también. Y por eso este podcast de la Biblia a la Vida. Así que mi nombre es Patricia Namnus y quizás estás por aquí en una primera vez. Esto es un podcast que ya tiene un tiempecito corriendo, así que si este es tu primer episodio, pues yo te invito a que le dejes un poquito hacia atrás y bueno, nos puedes encontrar por aquí en YouTube o por aquí en la aplicación de podcast, donde sea que nos estés viendo o escuchando. Así que déjame saludar también a quien me acompaña, porque lo mejor de este podcast, bueno, lo mejor es el Señor y su palabra. Pero lo que va después de eso mejor es que yo no estoy sola aquí, yo no estamos haciendo esto yo sola o esa otra persona que está del otro lado sola. A ver, ¿quién eres? Introdúcete, por favor. Yo soy tu amiga del alma. Mi nombre a todas las que nos escuchan, mi nombre es Charvela, el hash de Salcedo, y yo tengo un gozo grandísimo ya de poder iniciar, por la gracia de Dios, esta tercera temporada, todas juntas aquí conectadas, aunque sea a la distancia, pero me siento conectada con todas ustedes cuando nos escriben, Patricia, también por Instagram, cuando nos dejan esos mensajes hermosos y tan agradecida que estoy de poder contar, aunque sea a la distancia, con cada una de ustedes. Y es mi oración desde que empezó el año, que esta nueva temporada sea de igual o más bendición que las anteriores, y por eso pedimos la gracia de Dios, le pedimos al Señor que sea con nosotras y que todo lo que nosotras hagamos les sea de agrado y de beneficio para ustedes, de agrado a Él y de beneficio para ustedes. Y eso es lo que queremos hacer hoy en día, Patricia. Tú sabes que ya para introducir un poquito el tema que nos compete en esta ocasión, nosotras tenemos ya 80 y pico de episodios juntas, pero nunca hemos compartido con las hermanas que están del otro lado. Nunca hemos compartido de forma personal acerca de nuestras vidas, y no porque eso tenga alguna relevancia, porque, ¿verdad?, quiénes somos nosotras, pero creo que si conoces un poquito de Patricia, si conoces un poquito de mí, te puedes identificar, puedes quizás tomar algunas enseñanzas de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y de eso hoy queremos hablarte de nuestro testimonio, de cómo llegamos a los pies del Señor, qué ha pasado en nuestras vidas, qué hemos aprendido, y que tú puedes también tomar de esto para beneficio de la tuya y de los que te rodean. Así que, sin más, yo quiero pedirle a mi amiga Patricia que comience contándonos un poquito de cómo el Señor trabajó en su vida y cómo tú pudiste empezar este camino de la fe. Amén, amén. Así es. Lo que nosotros queremos hacer en este tiempo, como bien decía Charvela, es celebrar la obra de Dios, porque no es nada de lo que vamos a compartir aquí es obra nuestra, al contrario, vamos a exponer nuestros corazones, nuestros pecados. Así es. Pero queremos que ustedes puedan terminar este episodio y ver a Dios aún más grande, verlo como Él es, ese Dios extraordinario que es capaz de transformar cualquier vida. No hay nada imposible para Él, no hay nada pequeño para Él. Entonces, bueno, nada, voy a comenzar un poquito ya con mi historia y darle un poquito de contexto también para que me conozcan. Yo crecí en una familia donde yo soy la mayor de 4 hermanos. Nosotros somos 2 hembras, que somos primero las 2 mujeres, y luego van los varones también. Todos mis hermanos ya son grandes, ya están casados, pero bueno, crecimos juntos y crecimos en un hogar donde, aunque nuestro hogar no era un hogar cristiano, era un hogar muy caracterizado por lo moral, donde eso nos enseñaba siempre como a tratar de hacer las cosas bien, a comportarnos de la manera que era apropiada, correcta,
a tener educación, como que si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Esa era como toda la idea en mi familia y la manera en la que nosotros crecimos. Pero yo crecía con ese sentido de moralidad que se iba haciendo como que cada vez más y más grande dentro de mí. Mi abuela, nosotros, mis hermanos y yo crecimos, además de con mi mamá, la mayor parte del tiempo, fuimos criados también por mi abuela, una mujer extraordinaria a quien yo amo y le debo bastante. Y ella es una mujer católica que dentro de lo que ella conocía de la Biblia, la manera en la que ella veía y entendía de acuerdo a su religión, nos iba enseñando lo que ella pudiera y supiera sobre Dios. Y yo comencé a involucrarme en la iglesia católica, porque eso era lo que yo conocía, Charvela, esa era la iglesia que yo conocía, claro. Y para mí, pues, la iglesia católica era la iglesia, o sea, no había otra opción. Yo hasta tenía como un cierto rechazo de los evangélicos. Para mí los evangélicos eran como un fraude. Yo pensaba que eran vegetarianos. Un grupo fraudulento que había por ahí, que se había desviado de la verdadera fe. Eso era lo que estaba en mi cabeza y nada, yo comencé a involucrarme en la iglesia católica porque yo sabía que Dios existía, yo sabía que había que buscar de Dios y ser buena, ¿verdad? Ser buena, portarme bien, hacer todo lo que tenía que hacer. Entonces en la iglesia católica yo hice todo lo que se pudiera hacer de la iglesia católica, Charvela. A mí me bautizaron, yo hice la primera comunión, yo hice la confirmación, yo iba a las misas. Yo estaba en los grupos de jóvenes cuando habían y siempre que había oportunidad, pues yo estaba ahí presente porque todo ese activismo, todo ese hacer era algo que estaba muy metido dentro de mí, muy metido en mi vida y en mi corazón también. Pero lo que yo no me daba cuenta, esta niña buena, entre comillas, esta niña que buscaba hacer las cosas bien, que le iba súper bien en el colegio, que trataba de no meterse en problemas con nadie, hacer las cosas como debía hacerlas, aunque sea en apariencia, porque por detrás quizás o por dentro las cosas no estaban tan bien como yo entendía. Yo no me daba cuenta del pecado tan grande que había en mi corazón. Y una de las cosas, Charvela, que yo veía en mi vida era este sentido de autojusticia que a mí me arropaba. Yo entendía, Charvela, que yo era mi propia salvadora. Yo entendía que yo no necesitaba de Dios. Dios era algo bueno que buscar de vez en cuando. Dios era algo que bendecía mi vida. Y quizás cuando no me sentía tan bien yo podía ir detrás de Él. Pero yo no veía a Dios como quien Dios es. Yo no veía a ese Dios como el Dios que es galardonador de lo que le buscan, que Él es digno de ser buscado. Y yo no veía mi necesidad, Charvela. Yo entendía que yo era mi propia salvadora y que yo no necesitaba de Dios, porque yo al final hacía lo que tenía que hacer. Yo era buena, yo me comportaba, yo me iba bien al colegio, trataba de obedecer a mi mamá, trataba de obedecer a mi abuela, aunque a veces me equivocara, pero imagínate, somos todos humanos, todos nos equivocamos. Eso era lo que estaba en mi mente, este sentido tan fuerte de autojusticia y de arrogancia que había en mi corazón, que no estaba ahí, Charvela, a simple vista, pero si tú mirabas un poquito adentro y me examinabas, estaba ahí presente. Y yo pensaba, Charvela, cuando estaba pensando en ese episodio y pensando en mi vida también, en que esto es algo que no solamente me pasó a mí cuando yo no era creyente, es algo inclusive con lo que yo tengo que luchar hoy mismo, es algo con lo que nosotras tenemos que luchar como creyentes, ¿verdad? Claro que sí. El pensar que podemos hacer las cosas por nosotras mismas, que yo no necesito de Dios, que aunque no lo digamos, Charvela, vivimos de esa manera, vivimos como si no lo necesitáramos, y esa autojusticia está ahí en nuestro corazón. Yo no sé si tú lo has visto, Charvela, en tu vida. Totalmente. Tú sabes que nosotras las que hemos crecido en un trasfondo católico, cargamos con eso, porque una de las enseñanzas de la Iglesia Católica es que en parte la salvación es ganada por las obras. Entonces, el cultivar buenas obras era algo esencial dentro de la fe que conocíamos. Entonces sí, es algo también, y tú sabes, otro peligro de eso de la autojusticia es la clasificación de los pecados. Tendemos a clasificar pecados más graves que otros, y cuando cometemos pecados pequeños a la luz de los ojos humanos, pues decimos, bueno, pero eso no es tan grave como el otro que hizo aquello o tal cosa. Entonces,
eso es un grave peligro y obviamente me identifico contigo con ese tema de la autojustificación. Así es, totalmente. Y pensaba en la Biblia, Santiago 4:16, que les voy a leer lo que dice, pero ahora se jactan en su arrogancia, toda jactancia semejante es mala. Es mala. Y había una arrogancia tan profunda en mi corazón al pensar que yo estaba bien, al pensar que yo no necesitaba de Dios, al pensar, como tú bien decías, Charvela, yo tenía esa misma categoría de pecado, habían cosas que yo entendía que, bueno, obviamente habían cosas muy grandes que yo nunca iba a llegar, pensaba yo, a cometer no soy cosas tan como mala. esa. Eso, exacto, o sea, eso estaba lejos de mí. Claro. Mis pecados eran otros, eran pequeños y Dios le iba a pasar por alto porque al final yo estaba haciendo lo que yo tenía que hacer. Y otra de las cosas, Charvela, que yo vi en mi vida fue un gran temor al hombre. Mi vida se vio muy caracterizada por el deseo de agradar a los demás. En mi época de colegio, que fue mi época en la que yo desde que nací hasta el final del bachillerato, que yo no era creyente, yo siempre estaba tratando de agradar a mis amigas, siempre estaba tratando de hacer cosas en las que yo quedara bien delante del otro, sin importar lo que eso implicara, sin importar lo que eso significaba, porque yo estaba muy deseosa de que el otro me aceptara, de que el otro me aprobara, y no me daba cuenta de que la aprobación que yo necesitaba no era la aprobación de los otros, era la aprobación de Dios, y yo no la tenía porque yo estaba muerta en mis delitos y pecados y yo era enemiga de Dios, completamente enemiga de Dios. Y esto es otra cosa, Charvela, que otra vez la vi en mi vida cuando no era creyente y la sigo viendo hoy siendo cristiana, que tengo que luchar con eso a veces de querer agradar al otro por encima de Dios, de pensar primero cómo esto lo va a ver esta otra persona, o cohibirme de hacer cosas quizás que Dios me está llamando a hacer, simplemente porque a otra persona yo siento que no le va a parecer tan bien como yo quisiera. Sí, y Patricia, muchas de nosotras, aún en la fe, ya siendo salva y siendo cristiana, como tú bien decías, seguimos luchando con esas áreas en nuestro carácter, y es mi oración que le pidamos juntas al Señor que nos dé un gran sentido de su presencia, de su santidad, porque es la única forma de nosotras darnos cuenta que, como tú decías, que quien realmente importa es Él, que a quien debemos agradar es a Él y no a los hombres, y eso es una gran realidad. Sí, pero para terminar el cuento ya, porque si no me voy yo en una. Dale. Dios no me dejó ahí. Dios no me dejó en medio de mis faltas. El Señor en su gracia y su misericordia me mostró mi pecado, me mostró. Recuerdo un día que en mi colegio invitaron unos exalumnos y ellos predicaron el evangelio, contaron su testimonio. Y para mí fue de gran impacto ver la obra de Dios. El Señor abrió mis ojos a la realidad de mi pecado, pero la realidad de Él como Salvador y Señor fue mucho más grande, del sentido de condenación que yo tenía, el peso al poder abrir mis ojos y darme cuenta de mi pecado. El Señor abrió mis ojos porque yo no lo abrí. Claro. El Señor me salvó, me transformó, y yo entré en un proceso en el que Dios fue cambiando mi vida. Pero ya era diferente, porque ya yo era una mujer distinta, una mujer que había nacido de nuevo, una mujer que ya no estaba muerta en sus delitos y pecados, sino que había pasado a la vida, reconociéndole a Él como Salvador y no a mí misma. Y nada, el Señor sigue cambiándome y transformándome, pero gloria al Señor por su obra y lo que Él hace en la vida de cada una de nosotras. Amén. Así que, Charvela, dinos ahora de ti, cuéntanos. Bueno, te cuento un poquito de mí, pero antes doy gracias al Señor por tu conversión, Patricia, porque de forma personal has sido una gran amiga. Te veo como gran esposa, como madre, y eres un gran aporte a las vidas de las mujeres de la fe. Así que gloria a Dios que te salvó y que te está usando, Señor, y que te sigue cambiando, ¿verdad? Gloria a Él, amén. En cuanto a mí, bueno, muy parecida, vamos a decir, el trasfondo, ¿verdad? Igual vengo de una familia católica, vamos a decir católica maronita, porque como muchas de ustedes saben, pues mis padres ambos son libaneses, y allá la religión practicante es la maronita, no se llama tanto católica. Y a diferencia de la católica, los sacerdotes se casan, o sea que el que un sacerdote estuviera casado no era algo como difícil para mí de ver, como lo son los pastores ahora, ¿verdad? Que se casan, porque venía con ese trasfondo y para mí era algo como natural.
Y eso despertó en mí una inquietud en toda mi juventud, bien jovencita, adolescente. Siempre tuve muchas inquietudes. En cuanto a la fe católica, yo me crié en un colegio de monjas y obviamente toda la enseñanza y toda la interacción fue con sacerdotes y monjas. Y yo tenía muchas inquietudes. No lo digo a manera de crítica, sino que eso fue lo que pasó en mi vida. Tenía la inquietud por ejemplo, del celibato. Como venía de ese trasfondo católico maronita, yo entendía que los sacerdotes podían servir al Señor y casarse. Y eso aquí en mi colegio, pues, y en lo que veía, me chocaba mucho. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no? Y siempre en mí hubo una claridad en cuanto a la intersección. Yo desde jovencita, desde los 4 años, yo usaba lentes para ver con una miopía y un astigmatismo bien alto. Y mi mamá siempre me decía, tienes que orarle a X santos para que te sane. Ella quería que yo fuera sanada. Y yo en mi mente siempre desde pequeña yo entendí, pero ¿por qué tengo que hacerlo si yo puedo orarle directamente a Dios? O sea, era algo que el Señor en su gracia y en su soberanía como que preservó mi corazón de la idolatría, y hoy yo puedo ver por qué, ¿verdad? Pero te cuento, Patricia, que más que el momento de mi conversión, más que algunas personas, pues el Señor lo trae con pruebas, con producto de pérdidas, de su transitar engorroso en esta vida, pero en mi caso fue con lazos de amor, yo pudiera decir, porque no pasó nada drástico ni traumático que me hiciera a mí quebrantarme en un sentido, aunque sí hubo un quebranto, obviamente, pero mis ojos estaban maravillados ante este Dios de amor. Esa era la frase. Yo decía, ¿qué Dios tan grande es este que me ha amado tanto y yo quiero conocerlo? Y esa es la oración que yo recuerdo. Yo decía, Él ha sido tan bueno, porque siempre yo creía en Dios, siempre tuve la convicción de que Dios existía. Pero siempre me preguntaba, ¿qué Dios esté tan bueno? Yo quiero conocerlo más. Y ahí fue que vino entonces todo este proceso de conversión. Mi hermano al mismo tiempo se estaba convirtiendo también al cristianismo evangélico y me regaló un libro que yo no lo recomiendo porque es un libro que tiene, vamos a decir, mucho odio católico, ni voy a decir el nombre porque no viene al caso, pero fue un libro que respondió en ese momento muchas de las preguntas, aunque hoy yo veo y veo hacia atrás y digo, no, tenía mucho odio católico, yo no lo recomiendo. Hay otras formas de responder mis inquietudes de una forma más amorosa y bíblica, pero Dios en su soberanía usó ese libro que contestó muchas preguntas y al tiempo, algo importante era que yo en mi trabajo tenía un cliente que era una persona bien, como decimos los dominicanos, bien bellaca. Era un hombre muy del mundo, muy mujeriego. Y de repente, él llega a mi trabajo como cliente y le veo un cambio, Patricia, que yo dije, wow, ¿y qué es lo que este hombre tiene? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le pasó? Y él me cuenta su testimonio y me invita a su iglesia. Pero Dios también, aparte, estaba ya llamándome y buscándome porque, como te dije, tenía inquietudes, estaba leyendo libros. Una amiga de la universidad me invitó a su iglesia, yo fui un par de veces, pero este amigo fue el que me invitó a la iglesia donde yo me congrego actualmente. Y fue su cambio de vida. Bueno, y para resumirte, Patricia, porque mi conversión no fue, yo no recuerdo un momento, un día en que yo recibí al Señor, sino que entiendo que fue un proceso donde mis ojos fueron abiertos a la verdad del Evangelio. Y yo entendí mi necesidad de salvación, entendí mi condición pecaminosa. Una de las cosas que el Señor cambió radicalmente fue mi forma de vestir, aunque no lo creas, amiga mía, sí. Pero sí, había una forma muy diferente de vestir y el Señor de un día a otro me hizo sacar ropa de mi closet y botarla, literalmente. No me la puse más. Wow. Cambio radical ahí. Cambio radical yo no te puedo decir, fue una convicción. O sea, nadie me lo explicó. Simplemente Dios me dijo, eso yo no lo quiero. Y yo sentía vergüenza y lo boté. Y así en el tiempo, pues Dios ha ido como transformando este caminar. Y Patricia, cuando veo mi conversión, y esta es la parte que quizás quisiera animar a las amigas que nos están escuchando, yo puedo aprender varias cosas. Primero, que si tú estás siendo llamada por el Señor, no creas que esto va a depender de ti, como tú decías ahorita, Patricia.
El llamado lo hace Dios, y el domingo oímos un mensaje hermoso de cómo Dios curaba a este ciego de nacimiento, y el ciego de nacimiento no tenía ni idea de quién era Dios o verdad, no estaba buscando a Dios, y Dios vino y lo curó, verdad, sus ojos, curó su alma, y Dios lo buscó. Él no estaba buscando a nadie, y eso es algo que yo puedo ver claramente en mi vida. Yo no estaba buscando a Dios, Dios me estaba buscando a mí. Aunque yo tenía inquietudes, aunque yo te digo, bueno, esto no me cuadraba, esas inquietudes era Dios que la ponía. Y yo pude ver su gracia, como con lazos de amor Él trajo a las personas, trajo las cosas, y yo pude entender mi condición de pecadora y rendirme a sus pies. Pero definitivamente Él me llamó. Y hay un versículo, Patricia, que te quiero leer. Está en Efesios, es el capítulo 2, y hay dos porciones que a mí me encantan con relación a esto. Y la primera dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Eso está en Efesios 2, verso 4 al 5. Fue la gracia de Dios que me salvó. Yo estaba muerta en delito y pecado. Yo no sabía, los muertos ni sienten ni padecen. Pero Dios fue el que vino y me rescató. Y más adelante en el verso 8 dice: porque por gracia, nuevamente lo dice, por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, dice Efesios, dice el Señor, sino que es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe o se jacte, dice esta versión. Así que esa es una de las cosas que yo pude entender, y siento que a toda aquella que sienta que el Señor le está llamando, entienda esto: Dios te está buscando a ti. Y esto es pura gracia, porque si te dejaran a ti, tu tendencia es hacia el pecado, hacia la tendencia pecaminosa. No sé si tú, Patricia, ahí querías abundar en algo, para si no comentarte la segunda cosa que aprendí. No, sigue, todo dicho, excelente, definitivamente. Esto es obra de Dios, amiga, como tú bien dices, y nos enseña la palabra. Y otra cosa, Patricia, que aprendí importante, y las animo a ustedes, las que están ahí, testificándole a sus amigas sin conversa, no desmayen. El testificar a los amigos que no creen es vital, porque Dios usó eso en mi vida para sin palabra, como dice Primera de Pedro 3, aunque le está hablando a las esposas, pero yo lo tomo también para cualquier persona que está buscando del Señor y está testificando a otros del Señor. Dice Primera de Pedro 3 que sin palabras se ganen al otro por la conducta. Y este amigo, al ver su cambio, él me testificó, no me abrió la Biblia en ese momento, pero su vida fue como una Biblia abierta para mí. Yo pude ver un antes y un después, yo pude ver un cambio, yo pude entender ahí mismo lo que es el perdón de pecados, porque este hombre tenía un gozo después de eso que no lo tenía antes. Entonces, todo eso me deja a mí ver claramente la importancia de nosotras ser testigos. Y ahorita, Patricia, tú hablabas de Santiago, mencionaste un versículo de Santiago, y a mí de la vida de Santiago me sorprende algo muchísimo, y es que Santiago es el medio hermano de Jesús, y su conversión no llegó sino hasta luego de la resurrección de nuestro Señor. Pero si tú lees la carta a Santiago, tú te das cuenta que está llena de sermón del monte. Eso quiere decir que Santiago estaba ahí atento, escuchando a su hermano, oyendo a su hermano, aunque no hubo una conversión. Y yo sé que alrededor tuyo hay Santiagos sentados escuchándote, observándote. Así que testifica de forma fiel, como dice la palabra, da con mansedumbre, defiende la fe, pero testifica, porque hay otros que están observando y Dios puede usar tu testimonio para eso. Y amén. Lo último, amiga mía, es que inspirada en la siguiente frase que te voy a leer, aprendí algo. Y es el autor Alan Redpath. Dice así: la conversión del alma es un milagro de un momento. La fabricación del santo es tarea de toda una vida. Ciertamente Dios me convirtió un día, yo no recuerdo cuándo, pero hubo un cambio de mi corazón en un momento. Pero en ese día que yo me convertí, no estuve tan santificada como lo estoy ahora. Y hoy en día tampoco lo estoy como necesito estarlo. Pero como dice alguien, no soy lo que era, pero tampoco soy lo que debo ser. Definitivamente no soy lo que era. Y eso es un proceso, el caminar en la fe es un proceso de santificación. Muchas de nosotras a veces
nos desesperamos o tenemos recaídas pecaminosas y decimos, cuidado si yo no soy salva. Bueno, eso hay que revisar tu conversión, si tú entiendes que quizás no ha habido una convicción, pero recuerda y no desmayes que esto es un proceso, es un caminar, la transformación toma tiempo y será perfeccionada cuando lleguemos a la presencia de nuestro Señor. Así que mientras, ten paciencia. Y a mí me gustan estos dos versículos que te voy a leer, Patricia. El primero está en 2 Corintios 3:18, que dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué pasa con nosotras? Somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Así que hay una transformación que se va llevando a cabo en el tiempo. Y hay una parte de nosotras que debe de accionar en ese proceso de transformación. Y es lo que nos dice Romanos 12:2, cuando nos dice, no se conformen o no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Esto era lo tercero, Patricia, que yo te quería mencionar. La conversión es un proceso, pero hay que trabajarlo, hay que exponerse a la palabra, hay que alimentarse de ella para que ese proceso crezca en nuestras vidas. Aunque hay una conversión un día. La santificación, ¿cierto? La santificación, perdón, sí. Aunque la conversión, no sé qué fue lo que dije, ya ni me acuerdo, pero lo que quería decir era que la conversión. Estoy aquí, amiga. Gracias por ella que me escucha, porque a veces se me cruzan los cables, pero lo que quería decir es que la conversión es un asunto de un día, es un milagro de un día, pero la santificación es un proceso que va a tomar toda la vida. Y tenemos que tener paciencia, pero no podemos desmayarnos. Es como el corredor que Pablo habla, que va corriendo hasta llegar a la meta, puesto los ojos en Jesús. Y esa es nuestra meta, nuestro deseo, que cada una de nosotras corra, porque un día seremos transformadas a su imagen y esa imagen va a ser perfecta, pero toma tiempo. Amén. Gloria al Señor. Gracias al Señor por su obra, Charvela, en tu vida, por lo extraordinario de nuestro Dios, cómo Él pudo transformar tu corazón y hacerte la mujer que eres hoy, una mujer de bendición para tantas, incluyéndome a mí, al antico ahí en la lista de primeras. Gloria al Señor, gloria al Señor por todo eso. Bien como la palabra nos dice, el que no conoció pecado jamás, por nosotros se hizo pecado para que fuéramos hallados justicia de Dios en Él. Amén. Dios quiere salvar a muchos. Dios ha puesto su salvación disponible en Cristo Jesús para cada uno de nosotras. Así que si tú estás aquí y tú no le conoces, hoy puede ser un día de salvación para ti. El Señor que nos salvó a mí, a Charvela, que nos transformó, es el mismo que puede abrir tus ojos y transformar tu corazón, pasarlo de muerte a vida. Pero si ya tú estás en Cristo, ese Señor que te salvó y te transformó un día es el mismo que camina contigo hoy, porque el Evangelio no es solamente la puerta de entrada, el Evangelio es toda nuestra vida. Así que el Señor te bendiga, mi amada hermana, y glorificamos al Señor por su obra en todo tiempo.